Iglesia renovada de Westwood. Este es tu podcast de información para la comunidad. Saludos a nuestra querida audiencia. Nuevamente nos encontramos aquí en la Iglesia Reformada de Westwood, grabando nuestro podcast Sabiduría en Acción. El tema que les traemos hoy es cómo reaccionar cuando las cosas no nos salen como esperamos, que eso realmente nos sucede muchas veces en la vida. Nos encontramos nuevamente, bienvenidos Robert y Pedri. Ellos traen para nosotros un tema inspirado en la historia de Isaac, Génesis 26. Escuchemos a ver qué aprendizaje obtenemos hoy de nuestro podcast. Gracias, Dayana, por la invitación, y gracias a Robert también por estar aquí presente. Sí, como tú dijiste, es un tema muy interesante porque yo creo que todos los seres humanos nos esforzamos por hacer las cosas bien y queremos que todo nos salga a la perfección, y ese es nuestro esfuerzo. Cada día ponemos nuestro empeño para que las cosas nos salgan bien. Como las planeamos, Tal y como las planeamos. Y a veces uno hasta se enoja cuando no sale bien lo que se ha planificado. Y nosotros hoy queremos proponerle a la audiencia reflexionar sobre un tema, sobre una historia bíblica que todos conocemos muy bien, como tú mencionaste, la historia de Isaac. Y este periodo de la vida de Isaac y su familia a mí me llama mucho la atención porque, como describe el texto sagrado, sus padres habían fallecido, ya no estaban Sara y Abraham presentes, y encima de ese dolor de haber perdido a sus padres, de ese duelo, describe el texto sagrado que había un hambre enorme en la tierra, y debido a esa situación él emigra. Ya Isaac estaba casado, ya tenía sus 2 hijos, eran jovencitos, pequeños, y entonces en la tierra de Gerar él tiene que abrirse paso. Y en ese lugar él tiene muchos contratiempos. Él tiene que abrir varios pozos y tiene que comenzar varias veces. Desafíos. Y cuando él creía que todo iba bien, algo llegaba y le quebraba el ritmo de eso, de su vida. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿cómo él lograba, de dónde él sacaba tanta fuerza? ¿Cómo él lograba salir adelante? Y por supuesto, nosotros no vamos a hacer una descripción de todos los detalles del pasaje, pero hay algunos aspectos, algunos punticos en este pasaje que yo creo que pueden servirnos a todos nosotros de guía para nuestro día a día, ¿no? Sí. Hablando un poco de Isaac y su persistencia, ¿no? Y un poco trayéndolo a nuestros días. Y un poco también pensando en nuestras propias historias de vida personales, donde muchos de los que estamos aquí hemos tenido en algún momento que partir también como extranjeros, sí, muy similar a como le sucedió a Isaac, llegar a lugares totalmente muchas veces desconocidos con nuestras propias familias, empezar de cero. Es correcto. Y persistir. Empezamos, no sale bien esto, volver. Y algo interesante de ese texto que a mí también me llamó la atención y con lo cual nosotros tenemos que lidiar, sobre todo las personas cuando tienen cierto éxito debido a su persistencia, es un poco que te empiezas a convertir en competencia para otros. Quizás los que llegaron primero, los que estaban establecidos. Sí. Eso le pasó a Isaac. Cómo se convirtió inclusive en una amenaza para el rey, que en un momento le dice, te tienes que ir de aquí. Cómo la gente ve que tú vas creciendo a pesar de los desafíos y quieren opacarte, quieren como evitar eso, el tema de que tú estás floreciendo a pesar de todos los retos que se te encuentran. Y eso en algún momento se puede convertir en un elemento desestimulante para el proyecto de vida que estás llevando. Hay muchos que debido a eso, a esa influencia, han dejado de persistir. Sí. En el caso de Isaac, él dijo, me muevo, y tuvo que volver a empezar.
Wow, Y impresionante. ustedes están destacando un aspecto muy interesante como la envidia, ¿no? Sí, Por- sí. Porque el texto refiere que él logró producir, tuvo ganado, ¿no? Tenía un número de empleados grande, le No, daba Pero trabajo a ese- muchas y fue una envidia, pudiéramos decir, paulatina del rey, porque el rey en un inicio se convirtió en un aliado de Isaac, en un aliado. Le dijo, nadie se va a meter contigo aquí, Y ni se va a meter después, con tu esposa. Y después cuando el hombre empezó a crecer, ya eso no le gustó mucho al rey. Yo digo, así en sucede. lugar de venir y decirle, enséñanos cómo tú logras hacer producir la tierra, hacer producir el ganado. Mira qué bueno que tú le estás dando empleo a tantas personas. ¿Qué es lo que le dice? Vete, porque te has tornado más Sí. poderoso que nosotros. Y él, en vez de frustrarse, él sigue adelante. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos la primera sugerencia, ¿no? Persiste en tu propósito, aunque las personas que tú tienes a tu alrededor se resistan al mismo. No te rindas. ¿Qué consejo nos darían ustedes? ¿Cómo seguir adelante cuando a veces tenemos tantos retos, tantas situaciones? Isaac siguió adelante, sacó mucha fuerza, pero es algo que realmente es difícil para las personas comunes. ¿Cómo sigo adelante si siento que las puertas se me cierran? Bueno, lo primero es lo que decíamos, ¿no? No te rindas. Hay una anécdota muy conocida de Churchill. Dicen que él tuvo algunas dificultades para vencer algunas materias en los primeros años de estudio, pero llegó a tornarse un orador famoso y bueno, todos conocemos el éxito de su carrera. Y en determinado momento, ya en todo el auge, en todo su esplendor, en el esplendor de su vida, lo llaman a la Universidad de Oxford para que él diera un discurso. Y ustedes saben, todo el mundo esperando el discurso de Churchill, y él llegó como le caracterizaba con su sombrero y su bastón, y se paró, miró a la audiencia de forma fija y con voz fuerte le dijo, no se rindan. Hizo una pausa y volvió a decir, no se rindan. Y dicen que tomó su sombrero y su bastón y salió. Ese fue el discurso más breve, pero una de las frases y de los, yo digo, de los discursos también más relevantes que ha llegado hasta nuestros días. Entonces, yo creo que ahí está otro detalle importante en la vida, que no es solo no rendirse, sino también saber a dónde uno quiere llegar. Ese sería el otro punto. Uno tener bien definido el rumbo que quiere seguir con su vida. Porque alguien también dijo, si tú no sabes a dónde quieres llegar, puedes que arribes a sitios que no deseas. Es verdad. Ujú. Entonces, eso es Muy importante. muy importante. Definir tu rol y tu lugar a donde tú quieres ir. Para entonces enfocar bien tu camino y no dejarte desviar. Y eso es importante. Y algo que es esencial es eso. Además de la motivación, estar seguro qué es lo que uno quiere. Porque muchas veces, inclusive en algún momento, alguno de nosotros ha experimentado eso. Estamos envueltos en un proyecto en el cual ni siquiera sabemos que simplemente porque alguien nos involucró en el proyecto o porque vemos que a alguien le fue bien en ese proyecto y lo que estamos viendo es el resultado final del proyecto. No estamos Más no el viendo esfuerzo por el camino que tuvo que cruzar para llegar ahí. esa persona. Y entonces lo que sucede es que nada más que pasen 1, 2, 3 meses o ante el primer tropezón, ya vas a desistir de ese proyecto. Y entonces cuando tú miras hacia atrás, al cabo de los años, tu vida lo que va a hacer es un compendio, una acumulación de cosas inconclusas, de cosas que empezaste, nunca terminaste. Y quiero decir una cosa también, esa persistencia en un proyecto, el cual en algún momento, si tú persistes, si tú sabes bien qué tú quieres, vas a obtener algún resultado,
también yo creo que actúa, hace ver en ti que eres una persona creíble, Sí. confiable. O sea, porque has persistido en algo a pesar de las dificultades. O sea, y fíjense que es interesante, porque a veces no es que tú puedes persistir en algo y yo estoy aferrado en eso. No, no. Es caminar hacia un lugar, como decía Pedro, y saber a la dirección que tú caminas. Y en ese camino también ser una persona de ojos abiertos. No caminar ciegamente, porque en ese camino también van apareciendo oportunidades. Sí, Tú vas redescubriendo cosas que quizás te lleven más rápido o de una manera diferente al objetivo que tú querías alcanzar. Y eso es muy importante. Y usar mucho esta cuestión también de que cuando tú camines en esto, tratar de apartarte, sobre todo, yo siempre digo, de gente de mala vibra, Sí. de gente que al final yo no sé si es un trasfondo de envidia o que les molesta que tú te estás atreviendo a hacer lo que ellos no Y se ellos atreven. No se atreven. No, y son los primeros que te dicen Inclusive, no puedes. Eso no lo puedes hacer. y No lo vas que a más le lograr. molesta, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo aquí en este país. En este país dicen que no tienen lengua oficial, pero bueno, la lengua que se habla es el inglés. Correcto. Yo he visto personas que le molesta que tú seas exitoso en determinada área sin hablar muy bien el inglés, lo cual ellos sí lo hacen. Sí. Pero la pregunta es, quizás no se atrevieron, tuvieron miedo. Y entonces también un elemento importante es ese, atrévete. Atrévete a hacerlo. O sea, no quedarte en hablar o en el si yo hubiera, porque también es otra cuestión. ¿Cómo duele cuando alguien, por ejemplo, aquí mismo en este país, que aquí siempre decimos que aquí para todo te piden un papelito? O sea, ¿eres graduado de qué? ¿Eres graduado de lo otro? Y entonces, ¿cuánto talento tú tienes? ¿Cuántos dones tú tienes? Y no puedes ejercer cierta profesión que te puede dar no solamente la satisfacción espiritual de hacer lo que me gusta, sino también el bienestar económico. ¿Por qué? Porque no te atreviste. Sí. No te atreviste a matricular en un colegio, no te atreviste a decir, bueno, no sé inglés, pero tengo que aprenderlo. Entonces es muy importante cuando uno tiene ese enfoque. Uno dice, yo quiero esto. Cuando tenemos el objetivo claro de lo que queremos. Eso es muy importante. Entonces, fíjate, ya no es solo persistir, ¿no? Sino es también saber la razón de ser de la persistencia, es decir, a dónde Sí. quiero llegar. Y esto, entonces, también nos lleva a otro punto que de cierta forma ya Robert mencionaba, ¿no? No te enredes en conflictos innecesarios. No te enredes. No te enredes. Si ya tú conoces cuál es tu camino, no te enredes. ¿Por qué lo digo esto? Porque una de las cosas que yo siempre me he dicho cada vez que leo ese pasaje de Isaac, Isaac tenía empleados suficientes, tenía recursos suficientes, tenía personal suficiente a su disposición para haberle hecho frente a las personas que venían al conflicto, a quitarle el pozo. Pero él tenía claro su objetivo. Decía, yo no me voy a estar enredando en estos conflictos que lo que van a hacer es desviarme de mi propósito, De su meta. que Sí. yo lo que quiero es tener una vida fructífera, tranquila para criar a mis hijos, para criar a mi familia. Entonces, este conflicto momentáneo con los pastores aquí de Gerar y estas riñas, a mí, si yo me complico con esto, yo no voy a poder seguir avanzando. Entonces, esa sería otra de las sugerencias. Cuando las cosas tú ves que están mal, no te desanimes, persiste, enfócate en tu objetivo, en el lugar a donde quieres llegar y no te enredes En conflicto. en conflictos. Y Que no eso te van se a llegar a dice, lugar y alguno. fíjense que es interesante porque igual vivimos en un mundo muy dinámico y hoy es más dinámico que nunca antes porque la relación la tenemos por todos lados. Y a veces inclusive en las mismas redes sociales, tú terminas enredándote en algo Sí, es sin terrible. darte cuenta. Es terrible. Entonces, por eso es muy importante estar alerta de nuestro proyecto de vida. ¿Qué es lo que queremos y cómo vamos a lograr eso? Y tratar de no enredarnos en esas cosas.
que a veces parecen muy pequeñas e insignificantes, pero te vienen creando un gran problema, te vienen desviando De tu objetivo. de tu objetivo y lo que tú pensabas que ibas a lograr en cierto tiempo no lo logras a veces, porque dices, me enredé por gusto, Sí. no hacía falta. Y eso, bueno, eso pasa aquí mucho, inclusive cuando estamos en un proyecto de algo, necesitamos recursos financieros para lograr ese proyecto, tenemos ese enfoque, pero terminamos enredados en otra cosa. Y ese dinero que estaba disponible, lo teníamos bien proyectado para esto, se fue para allá. Sí. Nos enredamos en otra cosa. Y aquí, qué facilito es enredarse. Sí, así es. Yo he tenido que ejercitar eso hasta, y fíjese que es un ejemplo positivo. Cuando yo estoy preparando una reflexión, un sermón, y por supuesto uno busca información en los libros, ¿sí? Claro. Y uno encuentra a veces informaciones tan importantes, tan bonitas, y uno tiene la tendencia, bueno, yo tengo la tendencia entonces a ese tema, a comenzar a buscar y a informarme, a prepararme, y de momento tengo que decir, no, pero si es que el tema mío era este, y ya he empleado 1 o 2 horas en otro tema, porque me llamó la atención. Te desviaste sin darte cuenta. Y me desvié del tema de la Así no reflexión. sucede en la vida Y tengo muchas que veces. volver. En ese caso no me afecta mucho porque me ayuda al conocimiento, Claro. pero me desvía De tu objetivo. de mi objetivo, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy importante, ¿no? Y de todos modos, aunque uno da esas sugerencias, pero las caídas son inevitables. Eso no quiere decir que uno no se va a caer. Esto nos ayuda a crecer. Y ahí entonces es donde está el otro aspecto, ¿verdad? Te vas a caer seguro. Uno va a Lo más intentar seguro. evitarlo, pero te vas a caer. Entonces, cuando te caigas, ¿qué es lo que debes hacer? Levantarte. Y no verlo como un fracaso, sino aprender Sí. de... Una experiencia. Tratar de que la frustración no venga. A veces, por ejemplo, yo mismo con Sofía, la niña mía que está pequeña, está tratando de escribir. A veces quiere escribir algo y se pone bravo. No te frustres. Espérate. Y vamos a empezar de nuevo. O sea, porque nos frustramos. Y, por ejemplo, en el caso, voy a hablar de mí, los que somos un poquito como organizados o cuadrados. Yo soy una persona que tengo como un plan y sobre todo en el día. Yo me levanto ya con un plan. Cuando a mí nada más se me tuerce un poco, la primera tendencia mía es frustrarme. Sí. Ya mi carácter cambia. Y tengo que hacer un ejercicio. Como dice, esto no es nada. Exacto. Vamos. Pero es difícil para mí. Es difícil. Y yo sé que muchas personas lidian con Les esto. pasa lo mismo. Y la frustración, uno se puede frustrar. Yo digo que como dice Pedri, nos podemos caer, nos podemos frustrar. Pero eso no puede ser un elemento que te haga desistir de tu proyecto. Exacto. Tú te De seguir sacudes. avanzando. A mí no se me olvida, hace un tiempo, yo tengo una muy buena amiga que si en algún momento este capítulo de podcast, se va a saber que es ella. Ella es RBT, Ok. muy buena, pero que venía de una profesión universitaria de Cuba y estudió RBT y entonces cada vez que iba a hacer el board, suspendía. Pero lo que más le frustraba a ella era que repasaba a muchas personas y las personas aprobaban y ella suspendía. Wow. Y una vez me llamó desesperada y me dijo, oye, esto ya terminé, esto no es para mí, me decía Robert, esto no es para mí. Cogió y me decía, no, yo voy a volver porque era maestra de kindergarten. Y me voy de la escuela, voy para atrás porque esto no es para mí. Y yo recuerdo que yo no sabía qué decirle y yo lo único que le dije, mira, date un tiempo. Coge un Respira, descanso, toma pausa. cógete un par de meses, Ujú. despacio, no tomes ninguna decisión ahora, Que nada. Este es un punto muy importante lo que estás nombrando. Ujú. Tomar una pausa, porque a veces queremos seguir. No, eso te respiramos. agota. Te agotas. Y lo que hace es lo que llamamos la retroalimentación negativa. La frustración se convierte en más frustración. Correcto. Y entonces tomó una pausa y un día, no sé, a los cabos de los meses me llama y me dice, oye, aprobé. Y eso a mí me dio mucha alegría, esa llamada, esa noticia de ella, de que finalmente Aprobó. había aprobado y hoy en día está trabajando como RBT, tiene como 3 niños. Tomó la y- pausa y logró agarrar la fuerza para y seguir muy adelante. importante, y como es bilingüe,
Guau. tiene más opciones de trabajo, tiene más opciones de coger niños de Claro que diferentes sí, claro que sí. maneras, o sea, diferentes lengua, inglés, español. Pero es importante, es muy importante, o sea, en lo que queremos también, cómo nosotros manejamos los tropiezos. Sí, los O desafíos. sea, esos tropiezos. Y por eso es muy importante, y yo siempre lo digo y lo repito en muchas de las bodas que hago cuando aconsejo al matrimonio, es muy importante rodearse de gente positiva, de Ujú. gente alegre, porque en medio de todo este proceso, en lo cual tenemos un objetivo, tenemos un plan, tenemos que persistir, porque esto es importante que yo lo logre, no solamente para mi bienestar espiritual y económico, sino también para el de mi familia. No podemos olvidarnos en ese caminar, disfrutar de la vida, Sí, es del día a correcto, día, es de nuestra correcto. familia, de nuestros amigos, porque ese va a ser el combustible que nos va a dar la energía para continuar en el camino. Es correcto. En unos pocos puntos, ¿cómo resumirían ustedes este tema y estos tips que necesitamos para enfrentar los desafíos? Bueno, de una manera breve e inclusive incorporando otro tópico que él mencionó que es muy importante cuando hablaba de su amiga, que se preparó en todos los sentidos. Sí, Yo creo que esa sería también otra de las sugerencias. Edúcate, prepárate todo lo que puedas para realizar la labor que tienes por delante. Y digo esto pensando también en Isaac, porque cuando uno lo veía o uno deduce del texto sagrado que él lograba las cosas con facilidad, él sabía trabajar bien la tierra, sabía cómo construir bien porque se un pozo, preparó. porque lo había aprendido bien de sus padres, de los trabajadores de su papá. Entonces esa sería, yo diría, una de las otras sugerencias también que uno puede tener En cuenta. en cuenta si uno quiere triunfar. Entonces, bueno, edúcate todo lo que puedas, no te rindas, Persiste, persiste insiste en tu propósito y utiliza las caídas a tu como favor. aprendizaje y no te dejes detener por ellas. Y uno que no debemos olvidar y es muy importante, ten claro tu objetivo, porque Sí. creo que de eso va a depender el La éxito. claridad de un proyecto es lo que en gran medida determina el éxito del mismo. Es Si tus correcto. objetivos no están claros, no vas a lograr nada. Y muy importante que esos objetivos también estén eh, sobre bases objetivas también. Sí, sí. Porque a veces tenemos unos objetivos, pero que muchos de ellos están flotando en el aire, en la nube, y no aterrizan nunca. Sí, como menciono, es ser Y, realista, Sí. que los proyectos que uno puede, que se proyecta, o valga la redundancia, los planes que tú trazas sean realizables. Sí, realmente sean posibles. Bueno, muchísimas gracias por esta historia que nos trajeron hoy, por este consejo, aprendizaje tan grande. Pongámoslos en práctica para nuestra y Diana, mejoría. algo importante, porque sé que hay muchos que van a ver este podcast. Siempre no perder la perspectiva que estos son temas muy abiertos. Traemos temas que, que, que todo el mundo pueda aportar algo. Sí, Si es alguien para quiere todos. escribir algo, Es si quieren, correcto. basado en experiencias personales de cosas, testimonios, también son bienvenidos, porque acuérdense que esto es un aprendizaje entre todos, ¿no? Sí, Nosotros sí. traemos el tema, damos nuestros puntos, pero siempre sabemos que pueden aparecer otras cosas Es también que son correcto. No importantes. importa la ideología, no importa de qué religión seas, este podcast te va a ayudar. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente podcast que no pueden perderse. El tema será crecimiento personal, algo que realmente debemos invertir en nosotros mismos, porque se dice que es una inversión en la que no vamos a tener pérdidas. Ujú. Gracias a todos ustedes por estar. Nos vemos en nuestro siguiente podcast. Y gracias a ti por invitarnos. Siempre. Gracias.